Mi nombre es Cristian Wallace y hoy vamos a dedicarnos al problema de la separación entre filas de tanto colectores solares térmicos como paneles fotovoltaicos. Todos intuyen naturalmente que hay que separarlos de tal manera de que la fila inicial no genere sombras en la fila siguiente, y eso es obviamente válido. Lo que hay que realmente entender es cuál es esa distancia, para qué tipo de relaciones geométricas es válida. Eso es lo que vamos a responder hoy. Básicamente, como concepto general, lo que se trata de hacer es obtener una distancia entre filas de tal manera que no genere sombras en el momento del año en donde se generen justamente las sombras más largas. ¿Y esto cuándo sucede? Bueno, por ejemplo, en el hemisferio sur sucede en el solsticio de invierno. Esto es el 21 de junio. Y lógicamente se trata de que no se sombren en el momento de mayor potencia. Como primera idea, casi toda la bibliografía hace mención a separar las filas de tal manera de que no se sombreen al mediodía solar, justamente de lo que estábamos diciendo, que es el día más corto del año, en el momento en el cual se arrojan las sombras más largas para el momento de mayor potencia. Esto es al mediodía. Ahora bien, la expresión que es ampliamente difundida solamente sirve para casos particulares, y vamos a demostrar que para lo que generalmente mencionan todas las normativas como buena práctica, separar las filas de tal manera que no se sombreen en más o menos 2 horas con respecto al mediodía solar, el día más corto del año, la expresión general no es correcta. Entonces hoy vamos a demostrar que para esos casos particulares hay que hacer alguna corrección. Comencemos entonces con el modelo convencional de cálculo de distancia entre filas. Aquí podemos ver que la distancia total que tiene que haber entre vértices es la suma de la proyección de lo que sería esta hipotenusa llamada L en el plano horizontal, más la proyección de esta otra hipotenusa llamada S en, obviamente, el plano horizontal. A esas dos proyecciones las llamamos X e Y, en donde la proyección en X es obviamente el coseno de la altura solar por la longitud de este segmento llamado S, más la proyección de este otro segmento llamado L sobre el plano horizontal, y eso lo logramos multiplicándolo por el coseno de beta, que en nuestro caso es la inclinación de las superficies de captación. Entonces a esta distancia entre vértices la llamamos D, en donde D es la suma de X más Y, y aquí vemos prácticamente lo que acabo de parafrasear, en donde tenemos que X es igual a L por coseno de beta, que es la inclinación de nuestro panel, más S por el coseno de alfa sub S, que es la altura solar, o sea, el ángulo de altura solar. Ambos triángulos rectángulos que aquí estamos visualizando comparten o tienen en común el cateto opuesto llamado Z. Entonces, si igualamos Z para ambos casos y despejamos S, que es esta longitud que desconocemos por completo, nosotros en realidad lo que conocemos es el alto de la mesa o del colector o de la disposición de paneles fotovoltaicos. Si despejamos S y lo reemplazamos en la primera expresión, obtenemos que D es la suma de estos dos términos, en donde el primer término es la longitud, que todavía es desconocida, pero luego vamos a ver cómo hacemos el tratamiento con respecto a esa magnitud, por el coseno de beta, más L por el seno de beta sobre el seno de la altura solar por el coseno de la altura solar. Si sacamos factor común L, obtenemos la expresión bien conocida en la literatura e incluso en la normativa de varios países. Ahora bien, esta expresión tiene como desafío conocer el ángulo de altura solar, ya que beta es el ángulo de inclinación de nuestra instalación. Entonces, lo que hemos hecho en este canal es la tabulación de este término, en donde lo que se analiza es qué valor toma justamente este término en función de combinaciones de altura solar y de la inclinación de la superficie de captación. Con lo cual, calcular la distancia entre vértices de distintas filas para un plano horizontal queda resumido a esta expresión, en donde tenemos L, que será el producto
justamente de cómo uno disponga los paneles verticales, horizontales, cuántas filas en altura, por el coeficiente que lo buscaremos en función de beta y altura solar. Ahora bien, ¿cómo obtenemos el ángulo de altura solar? Porque, como vimos anteriormente, en el modelo necesitamos obtener el ángulo de altura solar. Y aquí vemos que el ángulo de altura solar es el ángulo que se forma entre este segmento imaginario, entre un punto 0,0 y el plano horizontal, unido con respecto al Sol. Ese ángulo, ese barrido se llama ángulo de altura solar. Y el complementario con respecto a la normal del plano horizontal se llama ángulo cenital. Bueno, tenemos dos caminos, lógicamente. Podemos calcular el coseno de θ sub z, que no es ni más ni menos que el coseno del ángulo cenital, con esta expresión en donde tenemos la latitud, la declinación, el ángulo horario, la latitud y la declinación. Esto para que vean que es función de variables conocidas. O también podemos calcular directamente el seno de la altura solar, ¿sí? Y luego hacer arcoseno y obtener el ángulo de altura solar. Para el primer caso, luego de obtener el ángulo θ sub z, calculamos el complementario y estamos frente al ángulo de altura solar. Pero bueno, esta expresión lo que hace es simplificarles a ustedes el cálculo, porque directamente en un paso ya obtendrían el seno del ángulo de altura solar y luego haciendo arcoseno obtienen directamente el ángulo y luego ese dato lo meten en el modelo de cálculo de distancia. ¿Por qué esto es equivalente? Bueno, aquí lo podemos ver en este triángulo, en este doble triángulo rectángulo. Vemos que cuando calculamos el coseno del ángulo cenital, estamos hablando al mismo tiempo del seno del ángulo de la altura solar. Por lo tanto, la segunda expresión es más expeditiva. Ahora bien, supongamos que tenemos para este caso dos superficies de captación que tienen un ángulo de 30 grados y el largo en altura, el L para el modelo, es de 1 metro. Vamos a suponer que tenemos una altura unitaria. Esto lógicamente es función de la latitud del lugar, para este caso menos 35 grados, lo cual indica que estamos en el hemisferio sur. Si utilizamos un modelo 3D, vemos que la distancia entre vértices para el mediodía solar del 21 de junio es de 1,68 metros. Para este otro caso, vemos que la distancia entre vértices de estas dos superficies de captación ahora inclinadas a 45 grados es de 1,86 metros. Ahora bien, esto es si disponemos de una herramienta de diseño 3D que se pueda geolocalizar el punto que vamos a analizar. Esto no siempre es fácil para todas las personas que están trabajando en este tema, por lo tanto en este canal lo que hemos hecho es hacer tablas para que los cálculos sean más fáciles. Tablas que no están en ningún lado. Entonces estas tablas les van a permitir a ustedes poder resolver este desafío de manera más sencilla. ¿Cómo funcionan estas tablas? Bueno, básicamente estas tablas tienen una doble entrada. Por un lado tenemos la latitud, ¿sí? El barrido latitudinal de nuestro país, la Argentina. Esto no quiere decir que no podamos hacer el modelo para cualquier país. De hecho, si hay gente que está mirando el video y es de otro lado, lo único que tienen que hacer es pedirnos en los comentarios y vamos a hacer todos estos mismos modelos para donde ustedes quieran. Así que déjenos el comentario en el video y empezaremos a trabajar en ello. Continuamos entonces con la aplicación de la tabla. Acá vemos que en lo que es las filas tenemos el barrido latitudinal y en lo que son las columnas tenemos distintas combinaciones de beta, que como ya sabemos es el ángulo de inclinación de nuestra superficie de captación. Lo que nosotros deseamos es que no se sombreen entre dos filas consecutivas el 21 de junio al mediodía solar. Entonces, lo que tenemos que hacer, si tenemos una superficie de 30 grados, en latitud menos 35, venimos acá y encontramos ese coeficiente. Lo mismo pasa, por ejemplo, si tienen una superficie a 45 grados. Entonces, corroboramos aquí que el coeficiente que nos permite a nosotros conocer la distancia entre filas es el que obtuvimos de la tabla, que coincide con el cálculo en un modelo 3D, 1,86. En este caso, como la longitud de la superficie de captación es de 1 metro, lo que hay que hacer luego es multiplicarlo por el verdadero alto de la fila. Como les mostré al principio, la distancia finalmente es L, que es esta longitud que vemos acá, por el coeficiente que encontramos en esta tabla.
Así que esto pueden frenar el video y hacerlo para cualquier caso que ustedes tengan alguna instalación que estén desarrollando. Pero como en este canal también nos dedicamos a generar contenido, ¿sí? Lo que hicimos fue dar un paso más para el que quiere tener una noción preliminar, en donde no quiere tanta exactitud, pero sí tener una idea de cuánto puede llegar a medir el espacio ocupado por un parque en cierto lugar en una determinada latitud. Entonces, la tabla anterior que hemos visto se encuentra a continuación en forma de ábaco. En este caso, el ábaco tiene en el eje Y todo el barrido latitudinal. Acá no está el signo menos, pero es en latitud sur. Y en el eje Y tenemos la inclinación de nuestra superficie de captación. Entonces vemos que si tenemos una instalación que se encuentra en latitud menos 35 y la vamos a colocar a 35 grados, el coeficiente que nos va a permitir obtener la distancia entre filas es esta línea, la cual tiene un valor de 1,75. Recuerden que tanto la tabla anterior como el presente ábaco es para que no se generen sombras entre dos filas en el solsticio de invierno para el hemisferio sur 21 de junio al mediodía solar, cuando el azimut solar vale 0. Si queremos un poco más de precisión, acá generamos dos ábacos para la misma situación, pero dividiendo el barrido latitudinal en dos, de 22 grados sur hasta 38 y de 39 a 55. Lógicamente que esto sirve para cualquier punto del hemisferio sur que se encuentre entre estas latitudes. Y en el eje Y, en ambos casos, lógicamente, tenemos la inclinación. Así que aquí vemos que para latitud de menos 35 con inclinación de 35, tenemos que utilizar un coeficiente de 1,75. Entonces lo que vamos a hacer ahora para pasarle limpio todo este contenido es hacer un ejemplo. Se desea conocer la separación entre filas para un parque en donde se utilizarán módulos de 1,64 metros de alto, se dispondrán verticales de A2 y con una separación entre ellos de 26 milímetros. La inclinación por diseño es de 35 grados. Entonces, ¿qué tan sencillo resulta hacer esta cuenta? Bueno, uno tiene que venir acá, encontrar la latitud en donde estará colocando el proyecto. Obviamente esto es un análisis preliminar, pero miren la precisión. Menos 35 grados, 35 grados de inclinación. Menos 35 es los grados de latitud y 35 son los grados de inclinación. Esto me indica que el coeficiente que tengo que utilizar es de 1,75. Bueno, la distancia entonces entre vértices es L por el coeficiente de separación entre filas. Entonces, L es los dos paneles en vertical más la distancia de 26 milímetros entre ellos por 1,75. Esto nos da que la distancia entre vértices es de 5,79 metros. Lo corroboramos con el modelo 3D SketchUp geolocalizado en el lugar para las mismas variables geométricas, beta 35 grados, al mediodía solar, por eso el azimut es 0, latitud de menos 35, longitud de L real es de 3,31. Aquí vemos que la distancia entre vértices sin sombra es de 5,79 metros. Hasta aquí el modelo que hemos desarrollado es correcto siempre y cuando la proyección de la sombra esté alineada con la orientación de las filas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, para un caso, si este pequeño parque que estamos viendo acá está orientado al norte geográfico desde el punto de vista del hemisferio sur, el azimut solar tiene que ser 0, o sea, el sol tiene que estar pasando por el mediodía para que esto sea correcto. Pero ¿qué pasa cuando no es el mediodía solar? En la mayoría de las normativas, lo que se pide o se sugiere, e incluso en los pliegos de instalaciones solares fotovoltaicas, se pide que no se sombreen una fila con otra en más o menos 2 horas con respecto al mediodía solar. Y esto tiene sentido, ya que en más o menos 2 horas con respecto al mediodía solar, el día más corto del año, uno tiene más del 80% de la energía percibida. Y luego de ese día siempre va a ser mejor las relaciones geométricas con respecto a las proyecciones de sombra. Ahora bien, pero si usamos el modelo que vimos hasta ahora, está mal. Entonces hay que hacer una corrección. Y esto es muy importante
porque se pueden cometer errores, por más de que sean mínimos, en cuanto a la estimación de la producción de la energía eléctrica, por ejemplo, en una planta fotovoltaica. En este caso, vemos dos filas orientadas al norte geográfico, en donde tienen un beta de 45 grados, están en una latitud para este ejemplo de menos 35 y son las 10 de la mañana. Esto es siempre horario sin corrección con respecto al horario legal, pero no nos interesa eso porque acá lo que es importante es que son 2 horas antes del mediodía solar. ¿Cuál es la incompatibilidad del modelo anterior? Bueno, aquí vemos que para este momento de la mañana las sombras están inclinadas hacia la derecha, con lo cual la distancia entre filas va a ser menor a que si toda esta instalación estuviera orientada para ese nuevo mediodía solar ficticio. Pero como esta instalación está orientada hacia el norte geográfico, tenemos que considerar que el largo de este segmento, que es el que contempla el modelo 1, está contemplando que este es el segmento proyectado, tiene una proyección a su vez sobre la verdadera distancia entre este punto y el vértice. ¿Qué quiero decir con esto? Que al modelo hay que agregarle una corrección que pondere esta proyección. Y eso se hace conociendo el acimut solar al horario en cuestión. En este caso, las 10 de la mañana. Una vez que tenemos el acimut solar, calcularemos el coseno de ese acimut solar y ahí realmente estaremos conociendo la verdadera parte de la proyección de las sombras, que en este caso es de 1,31 metros, la cual se suma al 0,707 metros, lo cual nos da un total de 2,017 metros de distancia entre filas. Entonces, ahora el modelo corregido para este tipo de instalación, en donde están orientadas hacia el norte geográfico, obviamente hablando desde el hemisferio sur, y que queremos que no se sombree en más o menos 2 horas para cualquier día del año, ¿no? Pero acá lo estamos haciendo exclusivamente para el día más corto. Tenemos que usar este modelo, no el otro. De hecho, este modelo es más general que el modelo anterior, porque para el caso del mediodía solar, el coseno de este ángulo se hace igual a 1, con lo cual estamos frente a la situación original. Entonces, aquí lo que hemos realizado en el canal es tabular todo este término para que, de la misma manera que en el caso anterior, sea fácil para ustedes el cálculo de distancia entre filas, pero ahora sí, sin cometer errores con el modelo anterior. ¿Cuál es el desafío de esta corrección? Conocer el acimut solar. Pero esto no es nada difícil. Solamente tienen que conocer algunos ángulos más. Theta sub z ya dijimos qué es. Este es el ángulo de la latitud. Este es el ángulo de la declinación. Acá se repiten los ángulos. De coseno de θ ya hemos hablado. Y del ángulo horario también. De todas maneras, esto lo vamos a desarrollar en otro video para que vayan dándole precisión a sus propios cálculos. Entonces veamos ahora un ejemplo de instalación en donde no se deben generar sombras en más o menos 2 horas con respecto al mediodía solar del 21 de junio en una superficie mirando al norte geográfico. Imaginemos que tenemos una instalación en latitud menos 35 con una inclinación de 45 grados. Lo que nos dice esta tabla es que usemos como coeficiente 2,02. También tenemos los ábacos, ¿sí? Para hacer la misma lógica. De la misma manera que conté en el caso anterior, ahora tenemos ábacos para no generar sombra en más o menos 2 horas. Para el primer caso, recuerden que era para no generar sombras al mediodía solar. Entonces este ábaco funciona igual. En el eje X entramos por la latitud y en el eje Y entramos por la inclinación. Y acá tenemos valores del coeficiente de distancia. De la misma manera que en el caso anterior, separamos los ábacos en 2 partes, desde latitud 22 hasta 38, siempre latitud sur, y luego de 39 a 55, es lo mismo, nada más que separado en 2 ábacos para tener un poco más de precisión. De todas maneras, siempre tenemos como soporte las tablas. De hecho, estos ábacos están armados con las tablas. Esto es por si uno quiere hacer un cálculo veloz y de esa manera poder saber cuánto va a ocupar su planta teniendo en cuenta esta premisa de separación sin sombras en más o menos 2 horas con respecto al mediodía solar. Bueno, aquí vemos el modelo que estábamos analizando, con el cual determinamos la corrección que hay que hacerle para que el cálculo sea correcto. Entonces aquí vemos que para este horario, fíjense que acá dice 10:53, pero como si hoy decíamos que
estábamos a las 10 de la mañana. Bueno, porque el mediodía solar para este uso de -3 sucede a las 12:53. ¿Por qué? Porque esto depende del uso horario y de la corrección con la ecuación del tiempo, que ya lo veremos en otro video. Este es el verdadero mediodía solar y si lo bajamos 2 horas, vemos que se cumple la no proyección de sombras justamente para el 21 de junio, que es el día que arroja las sombras más largas. Lo que aquí vemos bien es que lo que tenemos que contemplar no es el azimut 0 de este horario, ¿sí?, sino la proyección en el eje norte-sur de nuestra instalación. Bueno, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse a nuestro canal, vamos a estar subiendo contenido cada 2 semanas y también denle a la campanita, la cual les permitirá recibir notificaciones cada vez que subamos un video. Mi nombre es Cristian Wallace. Si tienen consultas, no duden en escribir unos comentarios acá debajo en el video. Espero que lo disfruten, les mando un fuerte abrazo a todos.